Es el momento que creo, me parece, estábamos esperando toda la semana. Ya llegan a un punto de decirle a Zico, nos va a ver o decir, chicos, que les pasa, hagan terapia a ustedes por aparte, Por porque no me favor, pueden decir, chicos, me esperen a mí. No me pueden estrujar así. Para desahogarse, chicos, por favor. Le damos la bienvenida a nuestra Zico Marilina Ramos. Hola, Mari, bienvenida. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Todo bien. Muy Excelente. contenta de estar acá. Es como que ya se siente el ritualcito de los miércoles Sí. previo. Ay, bueno, hoy tengo que ir a la radio. Me encanta. Estamos todos esperándote, Todos. porque además el tema que hoy traes es un tema interesantísimo. Recién decíamos al inicio, nos atraviesa a todos, ¿no? Hay nadie que quede exento de esto, ¿no? No. Es algo muy a nivel... bueno, es un tema que tiene que ver con lo social y con lo cultural. Entonces... atraviesa todos los escenarios posibles y está cargado de mucha lucha simbólica también, que creo que estaría bueno que hoy hablemos un poco de eso. Y les vamos a contar cómo surgió este tema. Claro, ¿cómo fue el puntapié inicial de esto? Bueno, una de las chicas que me sigue en Instagram, yo pregunté como qué tema quieren que trabajemos acá y bueno, ahí salió como medio como una catarsis, como bueno, esto de ser madre, ser profesional, tener que rendir, sentir la presión y la mirada del resto, bueno, y cómo eso también generó un malestar subjetivo. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a trabajar un poco con los mandatos. Así que, bueno, nace un poco de ahí y yo creo que estaría bueno que por ahí empecemos hablando de qué es un mandato. Claro, ¿no? Tal cual. la ¿qué es un definición, mandato? ¿no? ¿Qué? ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza? Imagen, frase, situación cuando pensamos en mandato. Como lo que está impuesto. Creo que, a ver, por ejemplo, mujer madre, ¿no? Ese es como muy fuerte Fuertísimo. socialmente. Sí. Creo que ahora se está despegando un poco eso. De hecho, hay como una revolución, como una revelación en contra de el ser todas madre. Claro. Claro. Hay ya una generación que está diciendo, ¿sabes qué? No quiero ser madre. De hecho, los descensos en natalidad, o sea, se nota el descenso Se en nota, ahí, y va más allá, sí, y un yo descenso creo en que va natalidad. mucho más allá, si bien tiene que ver con la cuestión socioeconómica. Hay también una decisión Sí. en gran parte de esas mujeres que no son madres. Pero creo que un mandato súper impuesto por la sociedad y la cultura en general es esto de si sos mujer, tenés que ser madre. Claro. Dice, como no queda otra, ¿no? Otro puede ser, si sos madre, y los padres, digamos, de Sí. la pareja de padres, es la madre la que se ocupa de los hijos. Claro, de todo. Cuando ¿No? decimos que se ocupan de todo, es Te de todo. ocupas de los hijos. Exacto. 100%. Exacto. Sí, esto cómo se desprende ahí el rol. ¿no? También Claro. está un ¿no? poco desarmándose, también es cierto que se está integrando un poco más la figura paterna en la crianza, Sí. no tanto como la ayuda, sino como el que Che, cría a la involucrate. par. Te Claro. corresponde. Exacto. Pero sí creo que son mandatos fuertemente impuestos. Sí. Yo, mira, lo traspolo hacia lo que pasa con el universo masculino, ¿no? Sí. Y los mandatos masculinos son amplios también en este sentido de, bueno, sos varón, no llorás. Sos varón, te gusta el fulbo. Sos varón... Sostenés económicamente sos el hogar. Claro, sos, porque, y es una palabra que la aprendemos de chicos, sos el macho proveedor. O sea, Macho sí, ni proveedor. siquiera Sí, sos sí, el sí. varón proveedor, sos el Sí. macho proveedor de Sí, la casa. También. Eh, Ese es muy fuerte. Muy Sí. fuerte. Con un cierto grado también de violencia interna. O sea, un cierto grado de violencia. Tiene que ser como agresivo, ¿no? Porque Sí. es parte de esa masculinidad que uno tiene que construir y que tiene que cultivar, ¿no? O duro. O No sé si duro. agresivo, pero duro. Pero que cierto grado la cuestión agresiva de, che, ¿qué no le va a responder? No te va a poner la mano, vos dale, claro, ¿viste? sí, sí, Esa sí. cuestión de sí, vos tenés que Entiendo responder. a dónde vas. De chico, viste, que también cuando te molesta un compañerito, metí una piña, viste, como que se le respuesta cuestiones de esos Sí. tipos de mandatos. Sí. Bien, Y sí. mandatos familiares, ¿no? Yo he tenido compañeros que dentro de la carrera de periodismo tuvo una familia de abogados y él estudió periodismo. Y era como la oveja, ni siquiera negra, era una oveja completamente descarriada del rebaño, ¿no? Y no cumplís con el mandato de toda la familia. Son abogados, vos tenés que ser abogado. Ah, y sí. es como romper con eso, es ser fuertísimo, Uf, ¿no? claro. Sí, como sin parte de duda. lo que comprendo como Me mandato. encanta, bueno, ven, está como en todos los escenarios y en todas las poblaciones y en todos. todas las edades. Cada mandato también se instala ahí con cierto poder y cierta fuerza. Yo pensaba en esto de poder pensarlo como el juego de ajedrez, ¿no? Bueno,
un juego de ajedrez hay casilleros, hay figuras, ¿no? Cada figura del juego, cada ficha tiene posibilitados ciertos movimientos en relación al rol que ocupa, ¿no? Si yo soy torre, puedo hacer esto. Si yo soy peón, puedo hacer esto. Si yo soy caballo, puedo hacer esto, ¿no? Es un poco así, ¿no? Depende del lugar que nosotros empezamos a ocupar, tenemos posibilitado movernos de cierta manera o decir ciertas cosas, cuestionar otras. Ahora, cuando empieza a haber como todo esto que nosotros también presenciamos, como fue también la ola del feminismo, que tuvo un gran impacto, que está presente desde tiempos inmemorables, pero que ha tenido como hechos históricos acá en Argentina, ha venido como a generar esto de empezar a revisar todo, ¿no? Sí. Empezar a cuestionar un montón de cosas que antes no lo hacíamos, sin embargo, sentíamos la incomodidad y bueno, y se metió, digamos, con un montón de cosas que justamente presenta estas resistencias, ¿no? Si yo estoy en un lugar donde estoy teniendo un montón de beneficios y eso está socialmente compartido y no me voy a querer mover mucho, ¿no? Claro. Entonces empezó a generar esas luchas simbólicas, familiares, internas, ¿no? Que Sí. fue como un gran movimiento que hoy también estamos en esas resonancias y tenemos que seguir, ¿no? Visibilizando, seguir cuestionando, seguir trayendo lo comunitario. Reeducando, diría yo también. reeducándonos, porque justo esta semana hablábamos con mi psicóloga de el GPS, la metáfora del GPS. Es como que se generó todo un movimiento que actualizó el GPS, ¿no? Y entonces hay nuevas rutas que uno puede como empezar a caminar, a utilizar. Así que bueno, la idea es un poco como partir de esta idea para entender cómo empieza a instalarse un sistema de creencias en nosotros. Correcto. Y a partir de ahí se desprenden también nuestras conductas sin ni hablar nuestras emociones. Yo me quedaba pensando por ahí en 3 grandes grupos, ¿no? Sí. Entre todo lo que ustedes me dijeron, y hoy en la actualidad por ahí más se ve, que son los mandatos familiares, ni hablar, esto, mujer-madre, los roles distribuidos, lo que a vos te corresponde, lo que a mí, ¿no? Y que esos roles sean tan rígidos y no haya la posibilidad de flexibilizarlos, me hace que yo me exija, ¿no? De cierta manera y por lo general de manera desequilibrada. Sí. Los mandatos laborales, el mandato de la productividad, que hoy también lo tenemos como muy presente, Sí. y los mandatos de belleza, Uf, ¿no? tremendo tema ese que también uno como que dice, bueno, ha pasado también como toda una cuestión de empezar como a visibilizar un montón de cosas en relación al mundo wellness, pero que también empezó a pasar, ¿no? Que se terminó generando también, o sea, yo digo, el límite es cuando esto se termina convirtiendo otra vez en una autoexigencia, Sí. ¿no? Individual además, porque pareciera como que si no tenés tiempo para hacer esto es como, bueno, no sos como la mujer power o perfecta. Sí. Entonces, Una culpa, te da falta de gimnasio, como, Sí, sí, ay, Ajá. no, ¿por Sí, qué? sí, sí. Ahora me he dado cuenta también que dentro de las preguntas, de las charlas, esto se lo había contado a Nati, creo que fuera de micrófono también, estamos empezando a socializar un poquito más, a tratar de salir un poquito más, de tener un par de más de juntadas, y veo que en las juntadas sociales se empieza ya, dejado de preguntarse en qué laburás, o bueno, en realidad sigue estando, che, ¿qué Sí. laburás? ¿Estudiás? ¿De qué signo sos? Y está ahora, ¿vas al ¿Entrenás? gimnasio? O sea, ¿entrenás? O ya Sí, directamente, sí, ¿dónde sí. entrenas? ¿Dónde entrenas? ¿Dónde entrenas? ya se da por sentado. Exacto. Sí, Y me pasó el otro día y dije, Ay, sí, tengo que retomar de nuevo, dejar de hacer el chancho rengo de decía mi vieja y ay, aparte la retomar. respuesta siempre es esa, no, tengo que retomar. No estoy haciendo nada. Claro, no, y me genera una culpa porque en el grupo veía que todos sí eran fitness wellness y dije, che, dale, ponete las pilas. Sí. Sí. Sí, yo creo que eso tiene que ver un poco también. Bueno, el tengo que, ya ahí te das cuenta que está un mandato introducido, Ok, ¿no? bien. ¿Viste? Es A como- eso voy, a la es muy respuesta esa. sutil. Bueno, porque los mandatos son mensajes que se repiten a nivel generacional e ingresan. Y esto a mí es como que a la hora de trabajar también no deja de sorprenderme cómo se termina convirtiendo en parte de tu identidad. Sí. Y no te das cuenta.
porque está tan instalado que ingresó, que se hizo cuerpo, que se hizo fibra y de pronto estoy haciendo algo y no entiendo por qué lo estoy haciendo, pero me genera este malestar. Sí. Que ahí es el problema, ¿no? Sí. Cuando algo que de pronto me enseñaron en la infancia y yo lo empiezo a desarrollar, lo empiezo a construir sin cuestionarlo, sin decir, che, esto no sé si me gusta mucho de pronto, ¿no? Dígase una carrera, por ejemplo, que pasa un montón, sobre todo cuando las adolescencias están en este proceso de pasar del último año a elegir algo tan importante como es qué vas a hacer con tu vida. Sí. Y los mandatos que empiezan a aparecer ahí, no hagas lo que yo hice, o vos deberías hacer esto, ¿no? Distintos tipos de mandatos que tienen una carga y una presión Tremenda. tremenda, porque además por ahí yo elijo algo que no me gusta, pero si tengo una familia que es muy demandante y el mandato es muy fuerte y no hay posibilidad para el error como aprendizaje, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, sostengo hasta que Explote. explota o estoy trabajando de eso y estoy con un malestar Ay, subjetivo, ¿no? Porque justamente esa es la característica que tienen los mandatos. Llevarnos a un límite de empezar como a sentir que me está ahogando. Como hay mucho esto de la imagen de las cadenas, ¿no? Como en las Sí. manos, que se repitió mucho en el feminismo, que es como romper una cadena. Porque realmente se trata de eso y no es fácil, es súper incómodo, ¿no? Como poder decir, che, bueno, yo no quiero esto. Para todos, para el que tiene que decir yo no quiero más esto y para el que le tiene que decir al otro que tiene que cambiar también en su actitud, digamos. Ujú. Sí, sí. Es todo incómodo. Sí, Y se pierde la subjetividad, ¿no? Que siempre ahí es donde entra lo psicológico, siempre es como, bueno, a ver, vos estás queriendo hacer esto, ¿quién te lo sugirió? Y capaz que una persona te sugiere entrenar un montón, bueno, me meto un poco en el entrenamiento porque a mí es un área que me gusta también, Sí. pero quizás yo no necesito una adaptación, necesito ir despacio, necesito manejarlo de otra manera, necesito conectar esa actividad con el disfrute, no con la autoexigencia. Correcto. Y si no lo revisamos, a veces terminamos haciendo algo que nos gusta también por un mandato, nos exigimos y terminamos, ¿no? Como en ese estado de, bueno, yo esto lo había arrancado porque me gustaba y dejó de Y ser ahora estoy divertido. sufriendo. Claro. Ujú, porque lo deberías hacer de esta manera y deberías contar tantas calorías de esto y deberías Claro. y deberías y Empezás a deberías. sumarle cositas ahí que primero empezó como el entrenamiento para despejarme y después termino cambiando mi alimentación por completo y todo al mismo tiempo. Claro. Que no, a ver, no está mal, no estamos diciendo que esté mal. No, sino al que contrario, es un cada buen uno cambio tiene del hábito, sí, tiempos, sí. tiene procesos, tiene sus momentos. A ver, acá tenemos un par de mensajes. Sí. A ver. El mandato de belleza actual que quiere imponer Hollywood es recontra turbio. Sí, dice Lu. actual y hace años, que el mandato de Hollywood Sí. es Yo dejé mi difícil de trabajo llegar. para ser madre. Amamanté 2 años a cada una. Arruinada quedé. Quería ser la ser la mamá. madre perfecta. También, por ahí el universo masculino le cuesta horrores entender Sí. lo que le sucede a la mujer. A duras penas entendemos qué significa puerperio, a duras penas entendemos un montón de cosas, pero todo lo que le sucede a la mujer en el cambio físico primero, ¿no? Arranca un Sí, cambio ni físico hablar. muy grande, claro, Ni y hablar. luego lo Sí. mental. A los varones nos cuesta un montón poder comprender y decir, bueno, a todos, yo soy papá, vos sos mamá, es como lo he escuchado de amigos Sí. y de cuestiones así, pero che, pasa esto, o sea, son 2 años amamantando a cada una, o sea, primero mi cuerpo donado hacia otra persona Sí, completamente. en el caso tenés 2, ponele. Yo, Sí. 5 años de tu vida. Claro, es un lapsus estás- que no es tuyo. Un nivel de dependencia de un Claro. ser que depende enteramente de vos que es... Sí, y si nos metemos en ese tema, yo creo que hay tanta desinformación y falta de espacios de información Sí. en relación a lo que es el proceso, ¿no? Yo no soy madre, pero he acompañado a muchas mujeres en su maternidad pre Sí. y posparto. Y lo que se genera a nivel emocional y a nivel psíquico es del orden de lo que hay que justamente procesar, porque justamente tenemos naturalizamos de que, bueno, listo, o sea, porque tengo la disposición biológica, lo sé hacer. ¿Cómo Claro. no voy a saber hacer? No, ¿Se chica, entiende? no hay Y- manual. Y está súper naturalizado y en realidad
hay un montón de cosas que uno no sabe, ¿no? Sí. Y miedos que aparecen y a veces también está muy presente la violencia obstétrica, que hoy Sí. también es algo de lo que se recontra habla y da para un Sí. programa entero eso, porque Completamente. realmente está muy presente Sí. y genera un daño. No, y después las Tremendo. presiones durante la crianza, ¿no? Esto de no saber si estás haciendo bien como lo estás haciendo, si Y que sos no muy pase. estricta, si sos muy blanda, si... Que no pase que venga la suegra y que diga, ¿le vas a dar Oh, la teta todo el no, día? claro. Estos comentarios que rompen. Yo he escuchado de mamás que un solo comentario de una persona que venga de afuera termina por romper Te por completo esa destruye, relación. Y porque Claro. además estás en un estado más de Vulnerable. hipersensibilidad, Sí, ¿no? sí. Y no está mal, o sea, a ver, estás como en un proceso justamente de adaptación, Ujú. ¿no? A ver, me estoy adaptando a esto que es nuevo, a este cuerpo que es nuevo, a estas emociones que están saliendo de otra manera, a lo que estoy pensando también. Estoy tratando de construir un poco el vínculo con mi hijo, con mi hija, que al principio es todo muy... no hay lenguaje Claro. verbal, entonces es como, ¿y por qué llora? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿No? Entonces ocurre una cuestión muy crítica también en relación por ahí a las desigualdades. En este momento se hacen más grandes porque lo socioeconómico, como dicen en este mensaje, se pone en jaque. Tengo Sí. que elegir. O hago esto o hago lo otro. Claro, creo que el mayor problema ahí es justamente que es todo el tiempo elegir. Un poco lo que pasa con los papás es que de alguna manera pueden continuar. A ver, no le voy a decir que van a seguir con la vida normal porque no es cierto, No. pero de alguna manera pueden continuar una cierta... Tiene menos interrupciones. Tiene menos interrupciones, tal cual. Es como que la mujer se ve obligada a poner en pausa muchas cosas. Sin duda. Entonces, Sin duda. si tenés la fortuna de tomar la decisión, porque hay muchas que no lo Ajá. deciden, además, Correcto. es una súper decisión decir, che, bueno, yo la verdad que disfruto de mi carrera, disfruto de mi profesión, pero también quiero ser madre. Y lamentablemente tenés que decir, bueno, ahora pongo la pausa. Claro. Y son unos cuantos años, no es que... Sí. Claro, no es que pariste y ya está, ¿no? No, al contrario, creo que a partir de ese momento es Sí, todo sí. distinto, aunque Sin como duda. decía, me encantaba recién Graciela que decía, cuando tuve más tiempo pude crear, y decís, ay, qué bueno, hay un momento en que llega eso. ¿En qué momento llega? Bueno, Ay, qué pero bueno. claro. Igual yo estoy acá, ya estoy en otro momento. Sí. Porque Claro, claro. tuve también mis Es años paulatino, de ¿no? También. estar en casa, Sí, sí. mucho más, ¿no? Sí. Y Son por etapas. ahí son etapas, pero también digo, bueno, a ver, si no contás con un entorno, un apoyo, Tal cual. una red que te contenga, que es esto de cuidar a las que cuidan, estás un poco también totalmente expuesta a un montón de discursos que circulan y vos decís, che, ¿puedo descansar? ¿Me puedo permitir descansar? ¿O tengo que estar todo el tiempo en esta hiperexigencia también de a veces no puedo, ¿no? Sí. Y a veces callamos por vergüenza. Sí. Porque si una de pronto dice, che, estoy cansada. Y ¿cómo va a estar cansada? ¿De Claro. qué? Si ¿De que no tenés estuviste en tu casa hoy? a tu hijo, que además, y Está además bien se en refuerza casa. con esto, ¿no? Tenés a tu hijo que vino sano, que es como una bendición, ¿no? Y empieza a introducir y una dice, ay, sí, es verdad. ¿Cómo Claro. me voy a sentir así? ¿Por qué me voy a Entonces, quejar? ¿De qué me tengo que quejar? Claro. entonces, Es un montón. se ingresa en un estado también de esto, de empezar a reprimir emociones que después obviamente te pasan factura. Hay muchas mujeres que transitan sus procesos de posparto con una depresión posparto y no lo saben. Porque tampoco hay una orientación. No saben darse cuenta, digamos. Porque está tan naturalizado el estado de posparto de que una por ahí la pasa mal o esto, y las que la pasan bien es como, bueno, lo pasé bien y, bueno, a ver, pero ¿qué significa pasarla bien? ¿Qué significa pasarla mal? ¿Cuándo tendría que pedir orientación? ¿Cuándo? ¿No? Hay ahí como Uy, es un re tema. mundo. Otro re tema es el del posparto, el puerperio y todo Claro. eso. Es... Sí. ¿Sabes qué? Si da algo, me recién pensaba en esto de la crianza y todo, justamente se da algo muy lindo entre mujeres, Sí. que es las redes, Ujú. ¿no? Esto de las redes que se empiezan a crear, entendiendo lo que vive la otra. Ujú. Entonces, por ejemplo, se arman los grupos de mamis. Ay, sí. Yo tengo la fortuna de tener grupos de mamis que es,
chicas, no se olviden que mañana hay plástica, que hay que llevar el material de no sé qué, te pasan vos decís, es una pavada lo que estoy diciendo. No, te es la sentís carga mental entendida. de una madre que está todo el día con los chicos, que las cosas de la escuela, las actividades extracurriculares, Sin duda. las propias necesidades del chico de jugar, de compartir con otros. Es como, che, el mensajito en el grupo, nos estamos yendo a la plaza, si alguna le pinta, ay, vos decís, qué bendición, me voy con el mate a echarlo con otro adulto. Y te mientras el asegurás chico además de que tu juega. hijo va a tener con quién Es jugar. genial. Te Sí. juro, eso es... Bueno, pero Parezco una loca, para ver, en este grupo, ¿hay Sí. padres? ¿O son más mujeres? No, somos muchas mujeres. Bueno. Los padres están generalmente en horario laboral para Claro, cuando hacemos bueno, esas eso cosas. también dice algo en relación a Sí. eso, ¿no? Y, Sí. y digo cómo a veces también está naturalizado que nosotras nos tenemos que encargar de esta parte y los hombres de esta, y eso se sigue reproduciendo, ¿no? Sí. Y una necesita red, sí, siempre. Sí. Yo creo que es re importante eso, pero no dejar de pasar en alto como un montón de situaciones que igual siguen sucediendo. Ujú. A mí me pasa mucho que yo siento mucho esto que vos decís, es como que cuando viene alguien a terapia y me pide como este acompañamiento, ya sea desde lo pre o lo post, yo siempre me quedo pensando en esto de cómo aparece también la exigencia o la autoexigencia, que la autoexigencia sobre todo, que en realidad es una exigencia externa que la terminamos internalizando y claro. haciendo Sí. la propia. Ujú. Y ahí como la consulta, que a veces yo digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá, no? Uno cuando hace el análisis de caso, etcétera? Y a veces es una persona que está por tener un hijo, primeriza capaz, y está bien esto, y está bien esto otro, y está bien sentir así, o cuando ya están en el proceso de que su hijo ya está creciendo, y está bien si le digo esto o le estoy transmitiendo, como acá todo el tiempo también aparece esa cuestión de si yo no hago esto, él que está aprendiendo, o si yo hago esto de esta manera, ¿qué está aprendiendo? ¿No? Sí. Todo el tiempo también. Y yo ahí siempre lo que digo, a ver, no, salvo que haya una cuestión de violencia o algo así, que bueno, obviamente no, pero ¿hay un libro donde se diga que qué está bien y qué está mal, o cómo puedo acompañar, o qué es lo que está observando mi hijo o mi hija de mí en esa situación, ¿no? No. Y muchas veces también es esto de lo conductual, que a veces uno dice, bueno, a ver, le explico que mi hijo tiene que frenar, hablar de lo que le pasa, pero yo en el cotidiano ando a 1000, nunca Haz freno. lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Claro, O sea, claro. ¿Cómo Y ese vos- aprendizaje se ingresa, o sea, en nuestro sistema familiar. sí. O sea, ahí es donde se empieza a gestar todo, ¿no? De ahí es donde uno viene y de ahí es donde uno aprende cómo se tiene que vincular con el trabajo, con las personas, ¿no? Así que bueno, un mundillo, la verdad. Realmente, Acá tenemos realmente. más comentarios Sí, otra a vez. ver. Dice, por eso dicen que a los chicos los cría un pueblo. Las comunidades que permitían esos espacios y el apoyo necesitan reconstrucción y son claves. Qué hermoso. Del mambo heredado nadie escapa, jaja, somos todos humanos. Totalmente. Sí. Y, Sí, sí, estoy de y creo acuerdo. que gran parte del laburo, yo lo empecé a comprender en la terapia, esto de revisar constantemente el vínculo con nuestros padres, el vínculo familiar, y no desentendernos de eso. Yo durante mucho tiempo era, bueno, soy adulto, o sea, un problema mío, esto se lo tengo que resolver, decir, bueno, ok, sí, pero fíjate que esto viene de un poquito más atrás, y si empezamos a revisar de atrás, vamos a empezar a desenrollar un poquito mejor el cable para que, sí, ahora que sos adulto vas a entender esto que pasó. Y digo, claro, con el tiempo, obviamente, con muchos años de terapia, empecé a comprender que siempre hay que prestarle atención a eso, porque seguramente el origen debe nacer desde allá, desde ese arranque y sobre todo de ese contexto familiar, ¿no? Sí. Sí, Y los primeros mandatos nacen de ahí, ¿no? Es que sí, porque son patrones. En terapia trabajamos algo que es justamente son los patrones repetitivos que aparecen y que muchas veces aparecen de manera compulsiva y automática, y esto del repetir, y me genera malestar, porque en realidad, a ver, yo siempre digo esto porque a veces cuando descubrimos el patrón, cuando logramos descubrirlo, decís, ah, mirá, hago esto porque yo
en algún momento de mi vida, no sé, mi mamá y mi papá no estaban en casa y yo tenía que ser autosuficiente e independiente, entonces claro, como que estoy diciendo algo que puede Sí, ser... sí, sí. Es un Y por eso ejemplo. no pido ayuda, Claro, por eso no... Ajá, tengo una cuestión más adulta, resuelvo solo, sola, me cuesta pedir ayuda aunque esté hasta el Sí, sí, pasadísimo. Y hay algo ahí en relación a entender que vino de ahí y entender que ese patrón o eso que yo aprendí en ese momento me sirvió para sobrevivir, pero que tengo que modificarlo y encontrar que ahora ya no estoy en estado de supervivencia. Exacto. ¿No? Entonces, porque siempre también pensamos de romper el patrón. Bueno, a ver, ¿cuál fue la función en ese momento y qué ahora está descontextualizado? Claro, en ese momento me sirvió, ahora ya no es... Ahora me está necesario. limitando. Claro. No, correcto. porque no puedo pedir ayuda, porque no puedo vincularme con las Claro, personas. o incluso cambian los contextos y los tiempos, porque a ver, Exacto, sí, a vos te quedó el patrón de que mamá resolvía todo. Sí. Estaba todo el día Sí, sí. disponible, era Ma. escuela, turno, Grito. desayuno, Grito comida, llamador. cena, todo. Sí. Pero en otra época, mamá estaba en casa 100% y papá estaba trabajando afuera. Correcto. Entonces Exacto. ahora cambian los tiempos y mamá está afuera trabajando también, Sí, tiene otras es responsabilidades verdad. también, Sí. pero mamá le quedó el patrón de, che, mamá resuelve todo en casa y también tiene que resolver todo en casa. Sí. Entonces, esos son los patrones que digo. Ajá. Y por ahí ni siquiera es que el varón en ese caso no quiera colaborar, sino es que mamá tiene esa No deja. cuestión mental y no da el espacio. Sí, pero pasa mucho esto también. Yo Sí. me reconozco muchas veces haciendo de eso. acuerdo. Esta mañana tuve una mañana del ojete. Decilo, decilo. Voy a Hicimos catarsis contar porque sí, me sí. enojé, me fui muy enojada conmigo. Claro. Porque me di cuenta de que yo hubiera resuelto varias cosas esta mañana que me pasaron. Si yo hubiera dicho, che, me levanté tarde, ¿me ayudás a levantar a los chicos? Claro. Era tan simple como eso. Y yo sé que mi marido, obviamente se hubiera levantado y hubiera hecho lo Sí. que yo no podía. Claro. Claro. Salí tarde, golpeé la camioneta, llegué tarde a la escuela, me olvidé la mochila, tuve que volver. Pues sí, todo se resolvía. Si yo decía, che, ¿Me da una mano? ¿sabés que estoy superada? Claro. Ujú. Sí, sí. Siempre Sí. lo levanto yo porque yo ingreso mucho antes al trabajo y bueno, Es una nada, cuestión de a mí no me organización molesta, pero familiar. Sí. pedir ayuda. Ajá. Sí, bueno, esto es lo que yo digo cuando yo estoy en esta casilla, ¿no? Yo soy la reina en el tablero de ajedrez, me puedo mover para acá, puedo hacer esto, otro, ¿no? Correrme de ese lugar, porque a veces, esto es el problema, cuando se vuelve tan rígido, ¿no? Claro. Mi lugar. Entonces, y después la etiqueta que viene en relación a eso es como, ay, pero vos estás angustiada. Claro, pero vos no resolvés me lo habías todos. dicho nunca Claro, esto, vos ¿viste? sos Un día la explotás y... supermujer, ¿cómo no? Claro. Sí, 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 sí. sí. Mandas toda la mierda. Bueno, en lo laboral también, ¿no? Es como esto de la productividad y de no poder parar y de no poder... Es como... hasta qué lugar, que ya lo hemos tocado este tema, pero siempre vuelve a aparecer porque realmente hoy es una cuestión que no me puedo correr de este lugar o estoy todo el tiempo pensando en producir. Y si no estoy produciendo, que ahí está el mandato, es como que, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Claro, no puedes sentarte a mirar una serie porque está Genera el culpa. tiqui, 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 tiqui. Claro. Sí. Che, tenés cosas que hacer. No, y a mí, esto que yo decía, me pasó que este día del Festival de la Intoxicación acá en los estudios, En los estudios. el hecho de tener que salir, cuando Belu me dice, che, salgamos a caminar, así te oxigenas, y yo dije, no, porque tengo que hacer otra cosa. Entonces era como, Bueno. estaba la cuestión de, no puedo, y me mira y me dice, Convengamos si que vos- tendrías que haber ido al hospital directamente. Y Claro. me dijo, si vos no te sentís bien, si no tenés salud, ¿qué vas a hacer? O sea, Claro. ¿qué te vas a hacer? Tu cerebro no está funcionando. o sea, Claro, bueno, cómo nos cuesta ahí frenar, Sí. porque justamente es más allá de que sea, y pasa un poco esto también de que amo mi trabajo, me encanta, me motiva, es como, bueno, ok, lo sabemos, pero también, o sea, y ahí es donde podemos revisar las prioridades. En terapia trabajamos algo, al menos desde donde yo trabajo, que se llama sistema de creencias, y una vez que identificamos el sistema de creencias y vemos cuando esto es disfuncional y me está generando malestar o me está generando alguna limitación, se hace como una reestructuración cognitiva, que es como,
actualizar el GPS, Claro. ¿no? Bueno, a ver, cambiemos esto por esto, ¿no? Como no ser tan tirano conmigo y suavizarlo un poquito y decir, che, bueno, un día que pase esto, no Claro. pasa nada, me permito, y empezar a flexibilizar, porque tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, ¿no? Sí, A ni veces hablar. no lo entrenamos, ¿no? O no somos conscientes de que eso es posible Sí. y nos manejamos todo el tiempo al límite, al límite, al límite, al límite. Puede ser que en esa flexibilización, en ese intento de flexibilizar uno la mente, el cuerpo le responda de otra manera. Es decir, sí, te estás flexibilizando, toma una gripe. Sí, te estás flexibilizando, Las toma resistencias. vómitos. Claro, Sí. ¿pasa eso? Sí, pasa, porque es como que vos desarmás un patrón que es cuerpo. O sea, por eso siempre digo, el mandato ingresa al cuerpo. O sea, se hace fibra, se hace emoción, ¿no? Y también ahí es donde cuando frenamos nos damos cuenta la cantidad de cuestiones emocionales que estamos tapando por funcionar de esa manera. Entonces se desarma eso y ahí es cuando vienen a terapia y es como, esto no me está funcionando. Y yo les digo, en realidad sí, esto es como... justamente es lo que se está sosteniendo a través de esta estructura que vos construiste, y en realidad acá lo que tenemos que hacer es trabajar justamente, bueno, la conciencia de mi mundo emocional, qué me está pasando con esta emoción, que no la estoy pudiendo sostener, qué información me viene a dar y yo en realidad la utilizo para responder de esta manera, ¿no? Como que ahí empieza como un poco el proceso en sí, pero es incómodo. Yo siempre cuando arrancan digo, vamos a pasar por un montón de momentos, porque la salud mental es un proceso. Correcto. No es algo lineal y a veces cuesta un montón entenderlo porque venimos de un modelo médico hegemónico de que se rompe, arreglo, medicación, tú tengo esto, bueno. Y a veces en lo emocional no funciona así, Claro, ¿no? no. Todo el tiempo tenemos avances y retrocesos y es la idea. Y Totalmente. exploración. Y es parte del crecimiento y de aprender también cómo funciona esta perra vida de adultos, ¿no? Nati, hay Dios. mensajitos Hay también. más mensajitos, Sí. a ver. Qué importante poder detenernos a cuestionar los mandatos e intentar desaprender para volver a aprender. Gracias, Marilina, dice Fer. Oh. Lu, para peor, los papás siempre los tienen tranquilos porque los chicos se permiten ser caóticos con su primer cuidador, que es mamá. Entonces cuesta que vean la dificultad también. Eso es real. Eso lo hablé con mi hermano una Bueno, vuelta. tuvimos una en charla muy casa profunda de eso. los ven en todos los estados igual, ¿eh? Claro. Pero sí es cierto que a mí me hacen berrinches y rebeldías que no le hacen al papá. Me da una bronca. Sí, sí, Porque, ¿por qué no se lo decís a tu papá? Claro, lo he visto y eso lo charlamos con... Claro. Y me pareció que se los dije yo en su momento a mis compañeros del secundario, hacía muchos años que no nos veíamos, yo después de haberme venido a vivir a Plotier, hacía mucho tiempo que no iba a Córdoba, tuvimos Sí. una reunión y la charla que surgió entre mis compañeros, entre los varones que Sí. estábamos ahí, fue fantástica, jamás habíamos tenido una charla tan profunda y hablamos de la paternidad, ¿no? Como cada Wow. uno tenía la paternidad. Sí. Y la puesta en común fue que en ciertos puntos se sentían culpables de que los niños los eligieran a ellos para jugar, Claro, para la parte eran como, re piolas con ellos. como la parte Recreativa. Exacto, como la parte divertida del niño era con ellos y con mamá era el renegar, llorar, berrinches. Claro. Y que sus propias parejas le planteaban, che, loco, con vos eligen a la hora de irse a dormir a la noche, eligen irse con vos, vos le lees el cuento. O sea, claro, vos aprovechás la parte te toca linda. ser la bruja. Exacto. Pero a pesar que ellos decían, a pesar del... Mirá que cuando venga tu papá, viste que esa frase también Sí, es histórica también. del, che, cuando venga tu También. papá... pero había como una cierta La culpa. amenaza. Sí, había una cierta culpa entre este grupo de varones que eran padres de decir, che, yo no, o sea, los niños eligen que yo sea la parte divertida, los niños eligen que vamos al parque a jugar o esto, che, léeme el cuento y están en la parte sedada cuando mamá estuvo todo el día con los pelos así porque los niños estuvieron. Sí, después sacados. aparece el insight, como a posteriori, como de, pero mi mamá, claro, en ese momento en realidad ya estaba sosteniendo esto para que yo pueda hacer esto con papá. ¿No? Claro. Aparece por lo general después. Claro, cuando hay una toma de conciencia de algunas cosas. No, las digamos. infancias- Como el claro, meme cuando la de infancia Guido cuando Casca, son- ¿viste? Con los ojos como, haciendo como, te caen las pichas así al claro, tiempo. Sí. Funciona de esa manera. Por eso digo que está bueno como esto de empezar a repensar los roles y flexibilizarlos justamente, porque si no es como, ahora por suerte de pronto podemos estar hablando más de esto y podemos estar diciendo, che, bueno, lo emocional tiene que ser compartido. Obviamente después
cada quien va a elegir con quién se siente más cómodo y más cómoda, porque No, por eso... una cuestión de afinidades. Exacto, o sea, Correcto. y no está mal que suceda. El tema es cuando ya es tan rígido que el punto de yo esto solo lo hablo con mi mamá y esto con mi papá. Claro. Y es como, bueno, y de pronto puedo tener una conversación acerca de lo que me pasa en relación, no sé, a mi sexualidad con mi papá. Claro. ¿Por qué no puedo? ¿No? Claro, porque no hay una flexibilidad o no hay una apertura. Y nosotros tenemos esa responsabilidad también de empezar a abrir esos espacios. Correcto. Hay otro mensajito que dice, Sí. hay mandatos para el otro lado también. Dice, muchos padres y madres jóvenes que se priorizan como individuos porque vivimos bajo el mandato de primero yo y después el resto. También la institución familia. Claro, claro, que es como, hay tener que responder a la familia, ¿eh? ¿Cómo te vas a ir de la familia? O sea, la primera es la familia, y en un punto decís, Ay, che, sí, pero para sí. que está haciendo... Ese es un re mandato. Sí, es una cuestión La magnética. familia que es- unida, ¿eh? Sí, eso, la familia unida. Acá se puede quebrar un montón de cosas, pero la familia siempre Sí, sí, unida. sí. Nos quedan 10 minutos para llegar al final. No quiero dejar de lado, primero, la hermosa portada Ay, yo del sí, libro que yo tiene por Trae unos ahí. libros tan Por Dios. lindos. No creo que alcancemos a leer nada, pero se los muestro así. Sí. Y traje Y mandatos vi a la gorra. Sí, me encantaba. Mandatos a la gorra. La Esto fue un poco clásica lo que que- me compartieron esta semanita. Ah, así bien. que Ay, ella saquemos hace la tarea en redes, me y encanta. podamos leer. Sí, yo esa estructura no la cambio. Bueno, permiso, ¿Saco ¿eh? uno? Yo, sí, saque ahí, mira. Este dice, ¿deberías estudiar una carrera que te deje plata o vas a terminar como yo? No eso, pero a mí sí, y esto por suerte lo pude hablar con mi vieja. Me pasó que en una de sus visitas me dijo, es que vos elegiste algo que te vas a cagar de hambre. A mí me lo dijeron cuando elegí la carrera. Claro. A mí lo peor es que yo me lo dijeron... A mí ni siquiera entendieron ¿qué ¿Por qué? onda? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Además yo Bueno, sí, igual eso, tampoco. sí. No Claro. sé si le erraron tanto. Pero... Ahora que no lo Papá, pienso mejor- perdóname. Ahora que no lo pienso mejor, pero me pasó que le dije, che, a mí me costó un montón poder terminar de volcarme hacia ese lugar porque durante mucho tiempo era no, tenés que justamente elegir algo que te dé guita. Y después de haber atravesado un montón de carreras que no me gustaban, que las padecí, terminé eligiendo la que finalmente me gustó. Bien ahí. Y entonces le dije, eso me costó un montón, entonces no, por favor te pido, no me digas, No che, me boicotees. elegiste, porque esto me lo dijeron muchos años después, ya de Sí. egresado y todo. No me digo porque para mí fue una decisión difícil, la tuve que tomar, y que vengas vos y me digas, che, es que porque elegiste algo que te vas a caer de hambre, y le digo, no me acompañas No me mucho. suma Lo logró mucho. comprender, y bueno, fue una charla que estuvo muy Qué fuerte. divertida en ese sentido, porque, bueno, pude Bueno, también pero expresarlo. poder decir, che, me está afectando Claro. esto, porque sí, pasa. A mí una vez en un laburo también me dijeron, uy, estás muy sensible, capaz que no estás lista para esto. Yo fue como... What the fuck? Y tuve que hacer un proceso para reivindicar mi sensibilidad porque es una fortaleza con la que yo Claro. laburo, es lo que me permite laburar y empatizar y elegir la carrera que elegí. Pero a veces no medimos lo que decimos y en el otro ingresa como... Sí, más si Bueno, es de alguien ahí que en uno... en el medir lo que uno dice, Sí. va. A ver, Si ¿qué quieren, dice ese leo. mandato? ¿Tenés novio? ¿Novia? ¿Para cuándo los hijos? Contexto, reunión familiar, personas que no saben nada de tu vida personal y preguntan intimidades. Sí, sí. Chicos, Yo ante eso... no se pregunta eso. Yo ante eso empecé a encontrar un mecanismo de ironía, ¿no? Y a veces me he ido al pasto con algunas respuestas irónicas. Es que corresponde. Pero cuando te dicen, y bueno, digo, ¿Qué no, te importa? los tenemos, pero los tengo secuestrados en un sótano. A veces les digo, no los tenemos, pero están en un sótano. Le digo, y cosas así como que he tenido respuestas en juntadas familiares Es así, que que son sí. muchos, y bueno, ahí tenés la respuesta. Ahí está. Es que pasa, sí. Es que qué desubicado. Pero aparte vos no sabés qué está pasando. No en la sabés persona. Claro, No sabés claro. si es una decisión, Sí. si es una situación complicada. Sí, si económica, están pasándola porque alguno como de los la dos- miércoles porque sí. están haciendo tratamiento hace millones de Ajá. años y Claro, no llega. eso sobre Si todo- están sufriendo. Sí, si- sí. No se pregunta eso, Sí, sí. gente. Ya Sí, a esta totalmente. altura- Ya está. Yo tengo otro acá que dice, ¿por qué trabajas tanto? ¿Qué haces con tus hijos? ¿Los dejas solo? Ay, Se te mata, te parte la mitad ese, Mala ¿no? madre. Mala madre, Qué mala claro, madre, qué mala claro. madre. ¿Cómo vas a trabajar Hija de tanto? su madre. Bueno, Mala madre. este. A ver. Dice acá. a ver. Los roles de las no madres no son nada atractivos. La amargada, la inmadura, la vieja de los gatos. La cuarentona de los gatos. ¿Viste? Como La que complicada. también de pronto estoy Complicada. soltera y ya es como malo. También, ¿qué pasó? Algo ¿Y qué pasó. Como, ¿qué te pasó? Tan bonita y sola. Esa a las que son
A los que son lindos, ¿no? Digo, Y la mata, digo. tener que estar todo el tiempo produciendo algo. Me cuesta disfrutar. Joven de 28 años, tapado de laburo, buscando una changa más, sin tomarse vacaciones hace más de 2 años. Bueno, qué loco esto. Volvemos de nuevo un poquito a lo de lo que hablábamos de los jóvenes, que no entendemos a la juventud que hoy está atravesando una situación mucho más compleja de que nosotros creemos. Porque hoy los jóvenes dejan de ser jóvenes para ser adultos rápidamente, para producir, para justamente quizás ayudar en la casa por cuestiones económicas. Lo hablábamos el otro día, porque no pueden salir de casa porque un alquiler les cuesta un montón y para llegar a tener lo del alquiler tenés que laburar todo el día y eliminás ya la parte de la diversión y del entretenimiento que tiene el joven para ya convertirte a la fuerza a un adulto y esto, ¿no? Y entras en la ruedita de hámster de producir para poder tener esto, que si no lo tenés encima te frustras porque aparte las redes, que a los jóvenes ya han crecido bajo el ecosistema redes, los frustra. O sea, no tenés esto, tenés que pasarte a laburar todo el tiempo, no podés tener lo que querés tener. Y encima de esto ya borras la parte juventud para ser ya un adulto funcional. Entonces están atravesando una situación muy compleja los jóvenes que nos cuesta un montón poder comprenderlos porque no estamos en ese universo, porque ya pasamos y nosotros tuvimos en cierto punto alguna fortuna de, haber crecido fuera de las redes, entonces las redes no nos quemaron tanto el cerebro, pero los pibes hay que entender que sí, les han quemado la cabeza, las redes ha sido contraproducente en un montón de sentidos. Plagado de gurús en redes sociales Aparte, que te encima, dicen que cómo ser millonario invirtiendo no sé qué. Sí. Y... Totalmente. Tengo acá, dice, la perfección como mandato. Si no es perfecto o sale como yo quiero, me frustro. ¿Y te parece que se lo hubiese escrito yo a la psico? Porque me pasa que... igual todo este proyecto, siempre digo, todo este proyecto me ha enseñado, pero infinidad de cosas, porque esto de lograr la perfección, y si no es como yo quiero, me frustro, la paso mal. Sí, no hubiéramos arrancado O todavía. postergo. Te juro que no hubiésemos arrancado. No hubiese arrancado esto. Y lo tuve que lograr mucho conmigo, lo tuve que lograr internamente, hasta que, como le dice, nosotros somos fan consumimos mucho al profe Franco Piso, y el profe dice, mejor hecho que perfecto. O sea, hecho antes que perfecto. Es que perfecto no es igual que excelente. Exacto. Entonces, uno tratar de interiorizarse a cuestión de decir, bueno, no importa, hacelo y después vemos, y hacelo y después vemos. Y nos pasó la experiencia del primer video, el primer programa que hicimos, fue asqueroso, o sea, fue una cosa que a mí fueron varias puñaladas en mi corazón y dije, pero lo tenía que hacer igual, era como una cosa, y me dolió tanto, me generó una frustración tan fuerte que después en un punto me terminó como dando una pequeña fortaleza de decir, bueno, listo, pudiste soportar eso que fue horrible, lo que viene no importa, dale porque ya está, ya superaste eso. Y siempre digo, todo esto me está generando mucha enseñanza, mucho aprendizaje, pero todavía lo sigo, es como... trabajándolo. Sí, como el video del vaso sucio que le empiezan a tirar agua hasta que se empieza a limpiar, es como, bueno, tenés que tirar bastante agua hasta que eso se limpie, ¿no? Sí, y está bueno entender también eso, me pasa esto, lo mismo. Bueno, vos lo debes trabajar en tu espacio terapéutico, pero el perfeccionismo te debe haber funcionado en un montón de cosas, te debe haber permitido hacer un montón de cosas, pero cuando se trata de verse desde un proyecto que tiene que tener una estructura, pero que también hay que arrancarlo y es como, bueno, ya está, después vamos viendo y se va armando, se convierte en una limitación. Sí. Porque lo postergás. No, bueno, después. Cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, cuando... Tal cual. Sí, se hace larguísimo. Claro, no estaríamos. Realmente no estaríamos acá si no fuese por eso. Bueno, hoy se nos terminó el tiempo. Se nos termina el tiempo. ¿Por qué? Quiero que muestres la portada y nos cuentes un poquito de qué se trata cada uno de los libritos que trajiste. Bueno, yo les comparto, tengo muchos más, pero traje este. Está este todo se marcadito, me encanta. Maleducadas, sí. Todo intervenido. Maleducadas, de María Florencia Freijo. Es una politóloga argentina. Hace un análisis en relación a los mandatos, en relación al feminismo. Está buenísimo este libro, por si lo quieren buscar. Y este que yo les decía que podemos conversar en otra charla. La próxima. La generación de cristal. Ese me interesa Sociedad, mucho. familia y otros vínculos del siglo XXI. Psicóloga, licenciada Sofía Calvo. ¿Cuánto los adultos utilizan? Ahí está, mostrarle la cámara, ahí está. ¿Cuánto utilizamos
esa frase para nosotros, los adultos, agredir a los jóvenes, Ajá. ¿no? Somos muy violentos con eso, son todas Sí. estas no se les puede decir nada al final, ¿no? Sí. Lo vivo yo Qué bestias. como varón adulto con los varones más jóvenes, que los tratamos a todos de blanditos, y después en general, ¿no? En las redes he visto un montón de cosas, no sé, jóvenes que por ahí reclaman algo, somos todos de cristales, ¿no? Es una cuestión... Sin duda, y hay una cuestión ahí en relación también a que ahora se está hablando mucho más de salud mental, se está hablando mucho más de lo emocional, se está priorizando y es como que molesta, Sí. ¿no? Entonces es como, lo asociamos como justamente a lo débil, a lo que se rompe, a lo que, ay, no se puede tocar ese tema, y en realidad nos incomoda porque a nosotros capaz que nos cuesta hablar de eso, ¿no? Exacto. Así que bueno, interesante para que lo podamos Totalmente. trabajar. Traer. Pasa que entre los varones, lo Sí. digo mucho esto porque yo siempre soy bastante analítico con los grupos de varones en los cuales yo estoy, y eso es una cuestión, una frase que también está, menos mal que mi viejo me cagó a cintazos, ¿no? Como Ay, no, ¿viste que? por Reivindicando la violencia. Reivindicando la violencia y que eso permitió ser un tipo duro y que no permite la permeabilidad ante cuestiones emocionales, decir no, esto hay que aguantarse de lado, ¿no? ¿Viste? Y muchas veces como que, tan metido lo tenemos, tan incorporado lo tenemos, que a mí eso me permitió romperlo gracias a la terapia, ni más ni menos, la Sí, cuestión sí, de sí. esto. Pero de que uno puede ser flexible, de que uno puede ser permeable a las cuestiones emocionales, de que no se permite llorar, está mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, estas cuestiones de nuevamente de las nuevas generaciones de cristal, Sí. que vuelvo a insistir, para mí los adultos no nos logramos comprender porque no estamos en ese universo y no nos animamos a meternos, a preguntar, a indagar, a tratar de entenderlos y nos aferramos a estas frases viejas, ¿no? Sin duda. Es que los adolescentes siempre es una etapa que nos lleva a reactualizarnos. Y eso, bueno, es como que a veces no es tan fácil, ¿no? Bueno, a mí me encanta el trabajo con adolescentes, así que bueno, la vez que Un miedo le viene. tengo a esa etapa. Ya estamos ahí. Hablaremos. Estamos ahí. Claro. Estamos ahí con Laila. Sí. 10 años, Abriendo tienen, la 10 puertita. años tienen los pibitos. Claro, ya arrancan Qué complicado. cambios de pelos, cambios de colores de pelo, el cabello, Y ya cambia el aritos. vínculo, deja de Sí. ser asimétrico y se va hacia ese No, y te rumbo empiezan más a ver todos los asimétrico. defectos. Antes eras la reina, divina, mamá, la uno y ahora Sí, sí. está vieja. Mamá, ni Me entres tocó. a la pieza, ¿eh? Ni No, entres a la no. pieza, claro. Directo Te en el ven O sea, corazón. no te todos los metas, defectos. claro. ¿Qué te pasa? ¿Quién sos? Te dicen. Bueno, Ocupate de tu vida. Me encantó. chicos, Ocupate de tu vida. salgo de acá y es como que digo, ay, Tanto para hablar. ¿Cuántas ideas? Hay tantas cosas. cuántas ideas. Me encanta, pero esa era la idea también de poder hablar de abrir este espacio de salud Sí, mental hermoso. que es hiper necesario. Yo estoy re agradecida porque además se están generando como movimientos a nivel red y comunidad que a veces uno no sabe y realmente acá en Plotira hay mucha gente trabajando en esto y no se visibiliza y no. Ya con que me llega un mensaje, necesito que me orientes para pedir un turno para tal cosa, yo ya digo, wow, qué bueno que estamos Mirá. haciendo eso. Qué bueno, qué bueno. Hermoso. Qué bueno que desde acá podamos aportar ese ladrillito para construir esta comunidad que de a poquito va creciendo. Mira, Una hoy. comunidad con salud mental. Sí, obvio. O sea, Por favor. vamos a generar una comunidad que empiece a sanar. Mira, arrancamos con 460, terminamos con 462. Epa. Mira esta comunidad Epa. como de a poquito, de a Mira qué pasitos bien. chiquititos, lentos pero firmes, lo estamos creando. Muy bien. Mari, Bueno. muchísimas gracias por Gracias, tu Mari. visita. El Ustedes. tema hermoso, ¿eh? Yo quiero mandar un saludo Sí. a una amiga que está acá en Plotier abriendo un proyecto Sí. de TPA, es Sí. kinesióloga, terapia postural Ah, sí. activa. Sí. En junio va a arrancar ese espacio, así que quienes tengan ganas, Vita TPA. Me se llama. recontra Muy bien, re qué sirve. bueno. ¿Cómo Es se una de llama las tu amiga? cuestiones. Ay, mi amiga la amo un montón. Ella se fue a estudiar conmigo a Córdoba, Sí. yo psicología, ella kinesiología. Ahora volvimos para acá y estamos acá de vuelta. ¿Cómo es su nombre? Tamara Sepúlveda. Tamara. Para tu hombro. Lo dijo y dije, lo primero que. apa. Sí, Y el la- proyecto es Vita TPA. Acá Vita en Plotier. TPA. Muy bueno. ¿Tiene redes ya? Vita TPA es así en la Así lo red, encontramos. el Instagram. Listo. Buenísimo. La vamos a invitar. Por supuesto. Obviamente, para entender de qué se trata el TPA. Bien. Mari, muchísimas gracias. Bueno, Nos encontramos el ustedes. próximo miércoles. Nos vemos el próximo Gracias, miércoles. Mari. Estuvimos conversando con nuestra psico Marilina Ramos en este espacio de salud mental y psicología que cada miércoles abrimos aquí en el estudio de Rayo Media. Hablamos de salud, hablamos hoy de las barajas, hablamos de lo que pasó en Bolivia con el profe Eduardo Dalmazo. Un programón de esta mitad de semana. Mañana viene nuestro